Te veo, pero no te escucho. Si puedes escribir en el chat. Álvarez Ibarlucea Camila. Presente. Camila, ¿verdad? Tienes 2 faltas de las 2 sesiones anteriores. ¿No habías podido venir? La primera clase sí entré, pero entré tarde y la segunda no pude entrar. Ah, ok, bueno. Son 2. Entonces recuerda que si puedes justificar con tu director académico para que no se vayan acumulando por si en algún momento tienes que faltar alguna otra vez y no vaya a haber problemas después, ¿vale? Sí, profe, gracias. Calderón Rodríguez. Calderón Rodríguez. Profe, ¿ya me escucha? Ah, ya te escucho, Cristian, ya. Ya Ah, estás. gracias. Calderón Rodríguez, ¿no? De Lucio Ruiz, Yesenia Guadalupe. Presente, profesor, soy yo, pero es Cruz, no Ruiz. Ah, ¿es Cruz? Te Sí. dije Cruz, de Lucio Cruz, Yesenia Guadalupe. Está muy bien, gracias. Sí, no te preocupes. Flores Yáñez Itzel. Presente. Flores Yáñez Itzel. Gallegos Mendieta Zaira Laititia. Presente. Vale. García López Andrés. García López Andrés. González Fregoso Paola. Presente, profe. Vale, González Fregoso Paola. González Mendieta Miriam Lorena. González Mendieta. González Mendieta Miriam Lorena, ok. Gutiérrez Abundis, Gila Mairani. Vidal Gutiérrez, Vidal Abundis, ¿no? Vidal Abundis, Gila Mairani. Sí, profe, presente. Vale, Vidal. Guzmán Amador Vanessa. Guzmán Amador Vanessa. Hernández de esa Andrea. Presente. De esa Andrea. Herrera Ponce Cristian. Herrera Ponce. Ah, vale. Herrera Ponce. Herrera Soto Luis Alejandro. Herrera Soto. No, Herrera Soto. Clara Santín, Alex Suyay del Carmen. Presente, profe. Vale. Clara Santín. Laureles García Alejandra. Presente. Vale, Laureles García Alejandra. López García Alejandro Adrián. López García. Mandujano Rojas Marcia Abril. Mandujano Presente. Rojas. Vale, Mandujano Rojas. Martínez González Camila. Martínez González Camila. Buenos días. Mérida Quintana Carla Cecilia. Presente, profe. Es Quijada. Por eso, Sí. Mérida Quijada, ¿no? Carla Cecilia. Sí. Ah, ok. Profe, me comentó mi compañero Carlos Iván que no se iba a poder conectar el día de hoy porque se le había ido el internet, pero que de todas maneras ya le avisó al director. Ah, bueno, sí, no te preocupes, es que él me dé para quitarle la falta, ¿no? Okay. Morales Águila Dante Aldair. Morales Águila Dante. ¿No? Norzagaray Mendoza Ana Paula. Norzagaray Mendoza Ana Paula. Núñez Campos Isis Montserrat. Buenos días. Buenos días. Rafaela Chula Diana Estrella.
Rafael Chulo, Estrella. Ramírez Paredes Cristian Arturo. Ramírez Paredes Cristian. ¿No? Ramírez Paredes Cristian Arturo. Rodríguez Sánchez Mari Etna. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mari. Rojas Dorado Melanie. Rojas Dorado Melanie. ¿No? Sánchez Cerrillo Samantha Geraldine. Sánchez Cerrillo Samantha Geraldine. Sánchez Jurado Carlos Iván. Sánchez Jurado Carlos Iván. Santana Melo Marian. Presente. Santana Melo Marian. Okay. Santillán Morales Jorge Alfredo. Santillán Morales. Presente. Steph García. Marco. Steph García. Torres Soto Norma Angélica. Okay. Vázquez Rodríguez Ana Laura. Presente, profe Velázquez. Velázquez Rodríguez Ana Laura. Juárez Ruiz Geraldine. Presente, profe. Ok. Agustín Boc Aranza. ¿Es Boc o Boc? Boch. 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 Ok. Agustín Boch Aranza. Ok. Diana de... Bueno, primero comentarles que en la plataforma de Blackboard ya van a encontrar los enlaces a las primeras sesiones. Para los que no entraron a la primera, es importante que vean la primera por las estipulaciones que se hicieron en esa sesión. Para que queden avisados, ¿no? De que ya están las presentaciones, están en YouTube y nada más les subí en el enlace. Borja, a ver. ¿Tienes micrófono? Buenos días, maestro. Buenos días, sí. ¿Borja qué? Borja Rosas. A ver, a ver ahora lápiz. Borja Rojas. Rosas. Rosas, perdón. Sí. Rosas. María de Lourdes. Ok, apenas te inscribiste entonces. Sí. Vale. Gracias. Ok, bueno. Cuéntenme primero qué tal les fue con la lectura. ¿Quiénes terminaron? ¿Quiénes no han empezado? ¿Quiénes van a la mitad? Se supone que era para hoy, ¿no? Pero seguramente no muchos la han empezado o la llevan incompleta. Yo sí la leí. ¿Los demás? Lo pregunto principalmente para que me hagan algún comentario sobre si les pareció que hay algo nuevo, les pareció alguna parte complicada. En realidad es un libro introductorio, entonces en teoría es relativamente sencillo, pero no sé si alguien haya tenido alguna problemática con relación también a lo de los puntos de articulación, modos de articulación, etcétera. En teoría tampoco debería haber problemas, pero para saber, ¿no? ¿Qué les pareció? Ahorita les hago alguna otra pregunta con respecto a la que sigue, pero primero quiero que me comenten algo sobre esto. Me gustó porque fue como al principio lo que usted nos explicó es como el resumen de lo que nos dijo usted en la primera plática. Y lo que se me hizo complicado
fue un poco de lo de cómo está, que el paladar, ¿cómo se dice? Donde se encuentra los nombres de todo, o sea, desde donde empieza el Ajá, sí. paladar, los alvéolos, todo eso se me hizo un poco más complicado porque son muchos nombres de cómo se emite el sonido. Sí, además son difíciles algunos, ¿no? Cavidades Sí, infraglóticas, supraglóticas, cavidades laríngeas, etcétera. O sea, son términos extraños. De esos, en realidad, ya no van a venir en el examen porque esos son del primer curso, pero es importante que los tengan en mente justamente porque sirven para saber dónde se articula el sonido, ¿no? Los demás, ¿algún otro comentario? Las imágenes ayudan bastante. Edna, ¿algo que quieras comentar? Pues como comentó mi compañero, yo ya Ujú, pude ver bueno, los supraglóticos y todo eso, cosa que ya me quedó un poco más claro, a diferencia del curso pasado. Y pues ujú, sí, aunque todavía no termino, voy como a la mitad, pero ujú. sí, me quedó un poco más claro. Sí, ajá. Y sí, me ayudó Y bastante, por, me quedó más claro. con respecto al concepto de alófono, distribución, oposición, los conceptos que más o menos les dije que se fijaran también, les pareció más o menos claro. Los vamos a revisar hoy otra vez, pero para saber más o menos cómo van en ese sentido. Más o menos, ahí voy. Esos son los más complejos en términos teóricos sobre el fonema, ¿no? Lo otro, como decían Edna y Cristian, son cosas un poquito más que ya vieron, nada más es como una lectura de refuerzo. Me están diciendo por aquí que todavía no la leen completa. Ok, les recomiendo leerla completa porque es algo a lo que ya no vamos a regresar. Ok, o sea, y esto sería como el último repaso sobre estas cosas y es importante que la tengan en mente. Eh, ¿Cómo están en su lectura en inglés? ¿Han hecho lecturas en inglés durante el primer cuatrimestre? ¿Les han dejado algo al respecto? ¿No? ¿Los demás? Sí, profe, de hecho, todas nuestras lecturas de nosotros, los de Campus de Querétaro, fueron en inglés. Ok, ¿los demás? ¿Qué autores leyeron en Campus Querétaro? No nos dieron autores, los PDFs ¿Perdón? y ya. No nos dieron autores, solamente nos subían los PDFs y eso era todo. O sea, era un libro que el maestro tenía y supongo que lo escaneaba o algo y nos subía lo que quería que leyéramos, pero todo estaba en inglés. Pero era como, Ok, este pero libro es... no tenía autor, no les puso el autor. No, Ok, bueno, no hay ningún problema, nada más para saber. ¿Y los que leyeron en Campus Querétaro se les facilitó o también todavía tienen muchas complicaciones? No solo leíamos el libro, malo, ok. Bueno, les comento y les pregunto porque las siguientes lecturas prácticamente todas van a ser en inglés. Ajá, van a ser bastantes porque vamos a tratar de leer por lo menos para el inglés y para el francés cosas muy específicas sobre consonantes, vocales, fenómenos interesantes sobre la fonética y van a ser en inglés. Sobre esas lecturas sí va a venir el examen, entonces por eso les pregunto y les advierto también de una vez que no se les vayan a juntar, porque si se les juntan al final les va a ser imposible agarrar el ritmo. Por eso les recomiendo que ahorita traten de terminar lo que les voy poniendo para que no se les vayan juntando después, ¿vale? Por eso quiero sondear más o menos el terreno. Al parecer se les complica a todos. Son lecturas relativamente cortas. Un compañero de otro curso me preguntaba si habría que traducir. No, por eso se llama leer solamente. No traduzcan, simplemente es leer con diccionario en mano para que se les vaya haciendo un poco más sencillo. Voy a ver si puedo conseguir algo más en español, aunque prácticamente la bibliografía que está en español es enfocada al español, ¿no? Hay poca bibliografía confiable que se refiera a inglés y a francés. Por eso les pregunto, ¿vale? Para que de una vez sepan eso. Las siguientes lecturas van a ser en inglés.
es probable que vayan a ser bastantes por el hecho de que tenemos que ver 2 idiomas y hay que profundizar en fenómenos de las consonantes y de las vocales en la segunda parte del curso. Y entonces, para que no vayan a cometer el error de dejar las lecturas hasta el final. ¿Ok? Vayan haciéndolas conforme se las voy subiendo. Tampoco los voy a atascar de lecturas en un solo momento, pero sí para que no se les vayan acumulando. ¿Vale? Con las lecturas. Ok. ¿Sí? ¿Está claro esto o...? Ok. Vale. Vamos a continuar entonces con lo de las... Nos quedamos en la sesión pasada. Déjenme compartir mi pantalla. A ver, me dicen si ya ven mi pantalla, por favor. Sí, profe. Sí, ya se ve. ¿Ya la ven? Sí, ya se ve. Ok, es que yo no la veo, por eso les pregunto. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los conceptos que vimos más importantes sobre la sesión pasada. Entonces, Melissa, Aguilar Pérez Melissa. Son cosas que ya saben, entonces tiene que ser relativamente sencilla esto. Melissa. Ok. ¿Qué es un fonema? Conceptos sencillísimos. ¿Es un sonido? Definición un poco más técnica. Un fonema estudia de una palabra Estoy o pidiendo el concepto de fonema, no fonología y fonética. Fonema. Por es eso la hago estas unidad cosas más porque... pequeña del sonido. Ajá, ok, ajá. ¿Qué más? Eso es lo que me acuerdo. Ok, por eso hago este ejercicio porque generalmente sé que luego no revisan sus apuntes o no revisan las diapositivas y es importante que se vayan dando cuenta de cosas que les están fallando, ¿vale? Es la unidad más pequeña desprovista de significado. No vamos a profundizar ya en qué significa eso porque eso ya lo vimos. Formada por un más simultáneo de rasgos distintivos. La unidad más pequeña desprovista de significado es el grado máximo en que se puede descomponer el lenguaje oral. Aunque el fonema por sí solo no tiene significado, su unión con otros fonemas produce los elementos significativos del lenguaje. Morfemas, palabras y por último, cadenas de oraciones. Formadas por un haz de rasgos distintivos. Lara Santín, ¿tienes micrófono? Sí, aquí estoy. Ok, ¿qué queremos decir con que es una unidad formada por un haz de rasgos distintivos? Okay. Ay, de rasgos distintivos, pues supongo que ¿Lo que, perdón? ¿Otra vez? Se escuchó lo de rasgos interferencia. distintivos, me imagino, o supongo, lo de el orden que tienen, que pueden llegar a seguir, pero de ahí en fuera, no sé. Ok, a ver.
No, hay que revisar el concepto de lo de que está formado por unas de rasgos distintivos, ¿vale? Ahorita lo voy a volver a pasar en donde está la diapositiva, pero es importante que vean en donde no están respondiendo correctamente. Morales Águila Dante Aldair. Bueno, creo que Dante no está. Núñez Campos Isis. Buenos días. Buenos días. ¿Qué queremos decir con que está formada por unas de rasgos distintivos? Según yo, los rasgos distintivos aparecen siempre en combinaciones de fonemas. Bueno, ajá, sí, podemos decirlo así. ¿Qué más? Espere. Y ya. No sé qué otra cosa. Decodificaciones de mensajes. No, ya nos estamos desviando del tema. A ver, quizá un poco la definición es confusa porque les hablé la sesión pasada sobre rasgos distintivos y redundantes, pero aquí estamos hablando, recuerden, del concepto de fonema en general, no del fonema en cuanto a parte de un sistema lingüístico como el inglés, el francés, el español, etcétera, sino el fonema como concepto en general. Entonces, cuando decimos haz de rasgos distintivos, estamos diciendo que está formada o caracterizada por ciertos rasgos, ¿vale? Ya no les voy a preguntar esto porque les digo, no vamos a profundizar, pero es importante que vean en dónde no están contestando adecuadamente. Cada fonema se puede caracterizar mediante un conjunto de rasgos, es decir, cada fonema lo podemos describir como una unidad que está formada por diferentes rasgos. Los que están leyendo el texto se darán cuenta que existen más de 3 rasgos para distinguir un fonema, ¿vale? Y no nos vamos a meter ahorita, quizá más adelante, en rollos de que existen más. Hay más de 4. Generalmente podemos distinguirlos hasta por 7 o 8 rasgos. Pero esos ya tienen que ver con su distribución fonémica o alofónica, vamos a llamarlo de esta manera, en el lenguaje en cuestión. Pero que es importante que tener en cuenta, un fonema lo podemos describir mediante sus rasgos. Y tenemos 3 rasgos: oposición sordo-sonoro, modo de articulación y punto de articulación, ¿vale? Juárez Ruiz Geraldín. Juárez Ruiz. Hola. Tú entraste a la sesión pasada, entonces, en teoría debes saber a qué nos referimos con oposición sordo-sonoro. Bueno, por lo que tengo entendido son sordo-sonoro como la G. A ver, más que ejemplos, ¿cómo describirías o cómo definirías esta oposición? Veamos. Son sonidos detenidos por ¿no? Recuerda que estamos hablando de que son rasgos que distinguen a los fonemas, entonces este rasgo de sonoro y de sordez o de sonoridad, ¿cómo se describe en términos de los fonemas? ¿O cómo se define, más bien? No sabría cómo explicarlo. ¿No? Ok, a ver, les digo, chequen en dónde hay fallas porque justamente es importante para estudiar en el examen. Torres Soto. Torres Soto. Torres Soto. Cristian, aguanta. Vamos con por lista porque les digo, me gusta que participen todos porque hay que ver en todo el grupo, ¿no? Torres Soto, Norma Angélica.
Ok, Chula, Rafaela Chula, Diana Estrella, perdón, perdón, se escuchó muy extraño. Nos dice justamente a lo que se refiere la sonoridad, ¿no? La sonoridad se refiere a la vibración, aunque ahí podríamos ajustar a la vibración o no vibración de las cuerdas vocales al pronunciar un fonema, ¿vale? Porque recuerden que no tiene que ver solamente con las consonantes. La sonoridad o la sordez tiene que ver con... espérame, es que estoy buscando otro nombre. Tiene que ver con... la sonoridad y la sordez tiene que ver con las cuerdas vocales y ocurre en cualquiera de los fonemas de los que estemos hablando, ¿ok? Que es justamente la diapositiva que sigue. Sonidos sonoros se producen cuando las cuerdas vocales vibran, los sonidos sordos se producen cuando no hay vibración en las cuerdas vocales. Perdón, esto no. A ver, vamos con Santana Melo Marian. Sí. ¿Qué es el modo de articulación? Es la forma en que las consonantes son, como otra palabra, articuladas, o sea, cómo es que tu boca va formando la consonante o la vocal. Y entonces, si lo defines de esa manera, ¿cuál sería la diferencia con punto de articulación? El punto de articulación sería como, bueno, yo me guío con esa parte como en la gráfica de las vocales que tiene como una forma adentro de la boca, entonces puede ser el punto de articulación ya sea si es adelante, atrás, alta o baja y dónde se van posicionando las consonantes o las vocales. Más o menos, ¿no? Estás a la mitad del concepto, o sea, el asunto con lo que me estás diciendo es que cuando dices que el modo de articulación es la manera en que se articula el sonido en la boca, pues es que en realidad ambos producen eso, solamente que la diferencia está en la manera en que lo hacen, ¿vale? A ver si ahorita con las siguientes diapositivas queda un poco más claro. ¿Puedo intentar? ¿Perdón? ¿Puedo intentar? Ya me entendí ya. A ver, otra vez. Modo de articulación es lo de bilabial, alveolar, lo de dental, labiodental y todo eso. ¿Segurísima? Sí. Mi punto de articulación. Bueno, no. Bueno, a ver, no sé. Ya me confundí. Estás al revés, ¿vale? Puntos de articulación son los que me acabas de decir. Los modos de articulación son otros. ¿Ok? Hay que checar eso porque hay que ser muy claros en esta distinción porque los vamos a trabajar con los fonemas, con uno de los fonemas, ¿vale? Sí, profe, gracias. Mérida, Quijada, Carla, Cecilia. Sí. Modo de articulación. El modo de articulación es ¿cómo se produce el sonido? O sea, ¿cómo pones la posición a lo mejor de la boca para que salga ese sonido correctamente? Ay, no sé cómo explicarlo. Más o menos, al final te falló eso correctamente porque recuerden que un poco como la fonética y la fonología no tienen que ver con pronunciar correctamente, ¿vale? Ok. Aquí utilizamos la fonética y la fonología o cuáles son los parámetros que utilizamos subjetivamente para evaluar un sonido, pero más o menos, vamos a ver el primero. El modo de articulación es la modificación de la corriente del aire fonador. Esto es importantísimo, modificación de la corriente del aire fonador. El aire sale y lo modificamos mediante la articulación de alguna parte de la boca. Pero el concepto de modo de articulación se refiere a cómo sale ese aire, ¿vale? ¿Cuál sería la característica por la que sale el aire? Las vocales encerradas, medias y abiertas. Recuerden que aquí tiene que ver con qué tanto abrimos o cerramos la boca para sacar el aire.
aquí es muy difícil decir si realmente existe alguna modificación de esa corriente del aire, porque es más bien el espacio que le damos a la boca para que salga el aire y no tanto la modificación que ocurre. El modo de articulación es mucho más perceptible en las consonantes porque ahí sí se escucha o hay modificaciones en la corriente del aire, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si alguien contesta. Herrera Ponce Cristian. Herrera Ponce Cristian. Aquí estoy. ¿Escucha? Ok. ¿Cuántos modos de articulación o de cuáles te acuerdas? Y descríbeme al menos uno de ellos. ¿Los cuáles? Los modos de articulación. Los modos de articulación. Son las, abiertas, medias, cerradas. Es, ok, de eso, de las vocales, de las consonantes. Ok, ajá. ¿Qué más? Las fricativas, africadas, nasales y las líquidas. Ok, descríbeme una de ellas. De las consonantes. Sí, aproximante. Es un estrechamiento a la extensión como la oclusión. O sea, es como un equilibrio, es que no es tan vocal ni tan sonante. Un ejemplo es como la J, ¿no? ¿La J? No. Sí, la J. ¿Otra? La J en español se pronuncia como una consonante no. velar. Sí. Velar. Híjole. La descripción correcta de ese fonema. No, sí, o sea, entiendo por qué me dijiste la J, porque es el simbolito, pero la J no, es un signo ortográfico. ¿Cuál sería la descripción correcta de ese fonema? Ya. Pues, No te preocupes, ahora vamos para allá. Está bien, vale, así déjalo. Sí, justamente como dice Alejandro, ¿sí, verdad? Alejandro, oclusivas, fricativas, africadas, aproximantes, nasales y líquidas, en las que pueden estar las laterales y las vibrantes. No, ya no les voy a repetir los conceptos, les recomiendo que los repasen. Y la lectura, ahí en la lectura también viene explicado esto, para que los tengan más claros para la siguiente ocasión. Los voy a dejar ahí para que los lean, en lo que pregunto lo leo. Mandujano Rojas. Mandujano Rojas. Mandujano. ¿No? Recuerden que si no me contestan pongo falta, ¿eh? Porque digo, o sea, tengo la lista y me aparece la asistencia. No se escuchan. Entonces, necesito que me lo digan. A ver, en lo que Mandujano está ahí, tú dime cuáles serían los puntos de articulación. Y vamos con alguien que tenga micrófono para que defina esto. Necesito que tú me digas cuáles son los puntos de articulación, Mandujano. Y vamos con Alanis Ramírez. Sí. ¿Qué es punto de articulación?
¿Es a partir de donde nace el sonido? ¿Más específico? Donde, no sé cómo explicarlo. Recuerden, la clave para estos conceptos está en la palabra modo y en la palabra punto. La ya vimos refiere a la manera o modo en que se modifica la corriente del aire. ¿A qué nos referimos con punto de articulación, Cristian? ¿Hacia dónde se dirige el sonido? No, otro, elabora más. ¿Cómo? Perdón. Elabora un poco más. A ver, déjeme, me pienso una pregunta. Es el... Punto de articulación. Sería donde hay dos órganos que exacto. se juntan para producir o cerrar, no sé, el sonido. Exactamente. Recuerdan, por eso se denomina punto de articulación, porque es el lugar, el punto en donde se tocan esos dos órganos articulatorios para generar el sonido, ¿vale? Vale. Punto, por eso se llaman punto de articulación. A ver, Mandujano, vamos a ver si ya me puso los puntos de articulación. La personalidad se refiere a punto de articulación, se tocan, ok, Mandujano, Marcia, pero lo que necesitaba es cuáles son los puntos de articulación. ¿Cuáles son, entre comillas, los puntos de articulación para las vocales y cuáles son los puntos de articulación para las consonantes? A ver, vamos con Ramírez Paredes, Cristian Arturo, que era quien quería participar desde hace rato. Ok. Puntos de articulación. ¿Cuáles son? Un punto de articulación, creo, para las vocales es anterior, posterior y central, ¿no? Y ya de las consonantes ya es labiodental, bilabial, palatal, alveolar, todo eso, ¿no? Defíneme el punto de articulación alveolar. Hay casi las definiciones todavía no me las aprendo. ¿Perdón? Ahí se le fallo todo, no me las aprendo tal cual. Ok. Todavía me confundo. Ok, digo, tampoco es como para que se lo sepan, van a tener la presentación y les recomiendo que la impriman para que la revisen antes del examen o para tenerla ahí y poderla leer. Cuando acabemos esta ya la voy a subir. Cuando el ápice de la lengua se pone en contacto con los alvéolos, ¿no? Y como decía Cristian, bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, postalveolares y retrofleja. Hay más, palatal, velar, uvular, faringe, epiglotal y glotal. En la lectura vienen algunos, porque como está enfocada en español, solamente habla de los fonemas en español. Entonces, en la lectura van a encontrar imágenes que se refieren a estos puntos de articulación, pero solamente a los que están en el español. Les recomiendo que lean esa parte detenidamente porque justamente las imágenes dan una idea, más o menos, no es lo mismo ver una imagen que a lo mejor ver una representación 3D, pero les da más o menos idea de cuáles son los órganos involucrados en la pronunciación de las consonantes del español, ¿vale? Y bueno, ya llegamos a la parte en la que nos quedamos. Vean, por eso es importante hacer este ejercicio porque me voy dando cuenta así más o menos cómo van, ¿vale? Y los conceptos que vimos, yo sé que no es que les cuesten trabajo, pero es necesario que los repasen porque si no, luego va a haber problemas en el examen. Hay que saber muy bien a qué nos referimos con un fonema, qué nos referimos con as de rasgos, vamos a decirlo solamente así, cómo se caracteriza el fonema, cuáles son esos rasgos, cuáles son esos 3 rasgos importantes que hemos hablado,
cómo se define cada uno de ellos y cómo se integra y cuáles serían los conceptos que se refieren a cada uno de ellos. Bilabial, aplicada, cerrada, abierta, etcétera. Porque eso nos va a servir para describir correctamente los fonemas cuando utilicemos el AFI. Como les estaba comentando en la sesión pasada también, vamos a tener el fonema vamos a tener dos formas de definir el fonema. El fonema como concepto lingüístico, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y el fonema como parte integral de una lengua. Cuando se pone en funcionamiento dentro de una lengua, que para los que leyeron la lectura es el concepto de distribución. Cuando el fonema comienza a generar distribución al interior de una lengua, puede tener una realidad como fonema o una realidad como alófono, es decir, puede funcionar como uno o como otro. Hicimos este ejercicio la sesión pasada y llegamos a lo de rasgos distintivos y rasgos redundantes. Como les dije, podemos agrupar los fonemas y mucho de lo que hace el AFI es agrupar los fonemas en familias. Vamos a ver la imagen para que quede un poco más claro. En familias. Vamos a ver las consonantes, por ejemplo. La familia de las bilabiales, por ejemplo, que sería toda esta zona de aquí. La familia de las labiodentales, que sería toda esta de aquí. Las familias de las dentales, que solamente serían estas dos. Podemos, estos cuadritos de aquí, las filas de las nasales y de las oclusivas en la zona coronal, no están divididas porque lo que nos dice es que, por ejemplo, la nasal, esta N que está aquí, ojo, cuando digo N estoy hablando del signo gráfico. La definición correcta sería nasal sonora, ¿vale? Pero no tiene líneas porque lo que nos está diciendo es, puedes encontrar en las lenguas una realización dental de esa nasal, puedes encontrar en las lenguas una realización alveolar de la nasal o una postalveolar de la nasal. Lo mismo ocurre con las oclusivas. Puedes encontrar una realización dental de la oclusiva sorda o puedes encontrar una realización alveolar de la oclusiva sorda, etc. En las fricativas sí tenemos esa división porque ahí no. Ahí solamente tenemos la familia de las dentales, que sería el sonido Z y el sonido Z, la familia de las alveolares, que sería el sonido S y el sonido Z, y la familia de las postalveolares, que sería el sonido Sh y el sonido Z. Lo demás, lo otro ocurre de la misma manera. Todas estas que están aquí se pueden producir como dentales, alveolares y postalveolares. Cuando hablamos de familias, estamos hablando de que todas estas consonantes tienen rasgos en común, que serían los rasgos redundantes. Pero también van a tener un rasgo distintivo. Por ejemplo, en la familia de las coronales, la diferencia entre el sonido T y el sonido N, de la N de niño y de la T de Tito, está en que una es nasal y una es oclusiva. Ese sería el rasgo distintivo entre ambos fonemas. Entonces, si vemos este cuadro, lo que nos habla realmente es como de familias que contrastan por alguno u otro rasgo. Por ejemplo, también la familia de las bilabiales, vamos a poner el caso. Las familias de las bilabiales sonoras, que serían estos simbolitos que están aquí, solamente estos, hay que leer la instrucción que dice abajo, las consonantes alineadas a la izquierda, a su izquierda, no a mi izquierda, porque seguramente me ven volteado, son sordas. Las que están en las filas, en las filas tenemos pares de símbolos. Los que están alineados a la izquierda, su izquierda, recuerden, van a ser sordos, y los que están alineados a la derecha de esa columna van a ser sonoros. Entonces, por ejemplo, en las bilabiales, la familia de las sonoras se van a distinguir por el modo de articulación. Esta va a ser nasal, esta va a ser oclusiva, esta va a ser fricativa y esta va a ser vibrante múltiple. Pero están hermanadas, vamos a decirlo así, por el rasgo de punto de articulación. Todas se articulan como bilabiales y todas se articulan como sonoras. El cuadro entonces nos habla de familias que se distinguen por ciertos rasgos. Todos los fonemas, por eso es que la definición de fonema como concepto lingüístico también habla de rasgos distintivos, porque todo este cuadro de fonemas presenta rasgos redundantes y rasgos distintivos entre cualquier fonema.
de cualquier lengua del mundo o el fonema entendido como una realidad abstracta. Todos los fonemas que existen y pueden existir en el mundo, vamos a decirlo así, se pueden emparentar por familias, pero también se pueden diferenciar por rasgos distintivos, ¿vale? ¿Esto queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, rasgos distintivos, rasgo o rasgos de un fonema que permiten distinguirlo de otro. Rasgos redundantes, rasgo o rasgos de un fonema que no son distinguidores, pero que no obstante ayudan a identificar los rasgos distintivos. ¿Qué entendemos por contraste funcional u oposición? Los fonemas funcionan en una lengua, vamos a decirlo así. Por eso se llama contraste funcional. Ahorita vamos a esa parte. Funcionan dentro de una lengua. Como realidades abstractas, el cuadro de Laffy está muy bonito, pero lo cierto es que las lenguas, vamos a decirlo así, tienen un determinado inventario, un determinado número de fonemas que utilizan para realizar su emisión oral, su emisión sonora. Decimos que cuando dos fonemas dentro de esa lengua tienen una relación de oposición, y esta oposición permite contrastar dos cadenas fónicas que difieren en significado, el fonema está en una relación de contraste funcional. Al interior de la lengua, entonces, el fonema como tal, ¿vale? El fonema como definición de fonema al interior de una lengua. Vamos a regresar a este cuadro. El fonema entendido en esta zona. Ya no estoy hablando de este fonema. Este fonema es el concepto abstracto que ya vimos. Cuando este fonema entra en la lengua. El fonema al interior de una lengua y entra en esta relación de oposición en una lengua. Y esta oposición permite distinguir dos cadenas fónicas con diferente significado. El fonema está en una relación de contraste funcional. Aquí les puse dos palabras del español, por ejemplo, peca y beca. Tenemos ahí dos secuencias o dos cadenas fónicas, que sería la palabra peca, secuencia fónica, secuencia de fonemas, aquí también secuencia de fonemas, y en esa secuencia de fonemas prácticamente iguales, solamente hay un fonema que difiere, que son estos que vimos aquí, el fonema sordo-oclusivo bilabial y el fonema sonoro-oclusivo bilabial. ¿Cuál es el asunto aquí? Que en el español, cuando esos dos fonemas aparecen en ese mismo contexto, producen una oposición fónica. El rasgo sordo y sonoro produce una oposición entre esas dos formas y entonces se genera contraste funcional porque para nosotros en español son dos formas diferentes y por tanto conllevan dos significados diferentes. Eso es a lo que se llama contraste funcional. En la lectura lo encuentran como el concepto de oposición, luego viene el concepto de contraste, que es más o menos pero un poquito diferente, entonces los teóricos no se ponen muy de acuerdo, pero digamos, la idea es la misma. Los fonemas entran en relación de oposición por sus rasgos, los rasgos distintivos que tienen, y si esa oposición de rasgos distintivos es relevante para la lengua en cuestión, en el sentido de que nos permite distinguir dos secuencias de fonemas, y esas dos secuencias de fonemas distinguidas por esos fonemas significan dos cosas diferentes, entonces esos fonemas están en contraste funcional al interior de la lengua. Esto se hace mediante prueba de conmutación. La prueba de conmutación, aquí el concepto está un poquito complicado, lo vamos a leer, pero la idea es, si usted intercambia esos dos fonemas en la misma secuencia fónica y se produce diferencia de forma que tiene diferencia de significado, usted está ante una oposición o contraste funcional. Es lo que digo aquí, la prueba de conmutación. Para saber si dos fonemas producen contraste funcional en una lengua, se debe cumplir que el intercambio de estos dos fonemas en un mismo entorno o contexto fónico implica un cambio de forma que conlleva un cambio de significado. ¿Sí? Es un concepto complejo. A ver, dudas. No sé si está quedando claro esta idea. Si está quedando clara esta idea.
O lo repito otra vez todo. Esto pues, ¿no? Ok. Otra vez, vamos a ver si queda más claro. La oposición o contraste funcional se define así. Cuando dos fonemas tienen una relación de oposición, para los que leyeron la lectura cuando les hablo relación, vamos a verlo aquí. Estos dos fonemas, el sonoro oclusivo bilabial y el sonoro oclusivo bilabial, vamos a decirlo así, tienen una relación de oposición, tanto como fonemas independientes como fonemas en español, porque se oponen por un rasgo que sería el sordo y el sonoro. Todos los fonemas están en relación de oposición, porque a pesar de que tienen algún rasgo, tendrían algunos rasgos redundantes, también tienen un rasgo distintivo que los pone en una relación de oposición. Es decir, siempre que yo produzca el sordo oclusivo bilabial y el sonoro oclusivo bilabial, van a oponerse, porque los dos son diferentes. Uno es sordo y uno es sonoro. Hablemos de cualquier lengua o de los fonemas en general, ¿vale? Esa relación de oposición en una lengua, si esa relación de oposición entre los dos fonemas permite contrastar dos secuencias de fonemas, o vamos a decirlo de otra manera, dos palabras que prácticamente, pero que difieren en significado, el fonema en cuestión, dentro de esa lengua en cuestión, está en una relación de contraste funcional. El ejemplo del español, peca y beca. Las secuencias son prácticamente idénticas, o las palabras, vamos a decirlo así, son prácticamente idénticas. Solamente difieren por ese fonema, o por esos dos fonemas, que en términos de características o de características fonéticas, contrastan o se oponen entre sí por el rasgo sonoro y sordo. Uno es sordo y otro es sonoro. Esa oposición en español o ese rasgo, uno sordo y otro sonoro en español, produce diferencias de forma, porque para nosotros peca y beca no es lo mismo, ni sonoramente, ni en términos semánticos de significado. Una cosa significa otra, una cosa significa una palabra significa una cosa y la otra significa otra cosa. Pecar, peca, o como la pequita, o peca del verbo pecar, ¿no? Y luego beca, de la beca que les pueden dar en la beca de la Unitec, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas dos palabras contrastan, fíjense lo que les voy a decir, solo por el rasgo sordo y sonoro del primer fonema, porque todos los demás son iguales. Entonces, esos dos fonemas, el bilabial oclusivo sordo y el bilabial oclusivo sonoro, en nuestra lengua funcionan por contraste funcional, porque ese rasgo sordo y sonoro que los opone, para nosotros es distinguidor de formas y de significados. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver los demás. Porque me dicen sí, pero les pregunto la siguiente sesión y no me contestan, ¿eh? Entonces, por eso pregunto. Ajá, sí, ok. Ok. Esto en las lenguas se realiza por lo que se conoce como prueba de conmutación, que aquí les digo, la forma más sencilla de decirlos es, si usted está investigando una lengua, usted quiere saber si esos dos fonemas forman contraste funcional en una lengua, intercambie esos dos fonemas en un mismo contexto fónico, y si esas dos palabras son distintas y tienen diferente significado, usted se encuentra ante dos fonemas que tienen contraste funcional en esa lengua. Incluye todos estos conceptos, por eso es un poco revuelto, porque los conceptos se refieren a sí mismos, ¿no? Para saber si dos fonemas producen contraste funcional en una lengua, se debe cumplir que el intercambio de estos dos fonemas en un mismo entorno o contexto fónico implica un cambio de forma que conlleva un cambio de significado. Este simple rasgo ya nos permite definir el fonema al interior de una lengua. Es decir, ya nos permitiría definir el fonema en esta parte. El fonema como elemento lingüístico de un idioma. Aquí. Este no, acuérdense, este ya queda un poquito atrás. Este concepto nos ayuda a entender estos dos, pero ya vamos a hablar del fonema como integrador de un sistema lingüístico. ¿Cuáles serían estas características del fonema? Primero, que de una manera muy intuitiva, muy evidente, como lo hemos visto hasta ahora, presenta rasgos no distintivos
que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema lingüístico. Por ejemplo, en español estos dos fonemas presentan dos rasgos que los emparentan, el oclusivo y el bilabial. En el español tenemos estos oclusivos y estos bilabiales. O de manera más específica, tenemos estos dos bilabiales, porque tenemos más oclusivos. Pero digamos, por ahora, comparten esos dos rasgos. Presentan rasgos distintivos que los diferencian de otros fonemas del mismo sistema lingüístico. El sonido oclusivo bilabial, los sonidos oclusivos bilabiales del español contrastan o se oponen por el rasgo sordo y sonoro. Los rasgos distintivos de estos dos fonemas o de estos fonemas producen relaciones de oposición entre fonemas que, a su vez, produce contraste funcional entre cadenas fónicas o palabras, como en lo que vimos aquí. El rasgo distintivo de sonoridad y de sordez en estos dos fonemas produce relación de oposición que, a su vez, en el español, produce un contraste funcional entre dos secuencias de palabras o palabras, de manera coloquial. Porque ese rasgo, para el español o para los hablantes del español, nos va a permitir diferenciar entre esas dos formas lingüísticas y, por tanto, va a permitirnos distinguir el significado de las dos palabras. Los fonemas en relación de contraste funcional, por tanto, son intersustituibles en los mismos contextos fónicos. Esto es fundamental. Esto es lo que genera la existencia de pares mínimos. Porque, por ejemplo, si en estos ejemplos yo puedo realizar el intercambio entre el sonido bilabial sordo y bilabial oclusivo sordo y bilabial oclusivo sonoro en los mismos contextos fónicos, y eso conlleva cambio de forma, que conlleva cambio de significado, entonces estoy ante un par mínimo del español. Por esa intercambiabilidad de los fonemas. Su aparición implica, por tanto, un cambio de forma que conlleva un cambio de significado. Y es una unidad invariante. Con lo que viene después vamos a ver si esto de unidad invariante queda claro. Pero todos los demás rasgos, en teoría, hasta lo que llevamos ahorita, deben quedar más o menos evidentes. Recuerden, estamos hablando del fonema como elemento funcional dentro de una lengua determinada. Aquí estamos viendo el fonema oclusivo sordo y bilabial y oclusivo sordo bilabial y el oclusivo bilabial sonoro, o como elementos funcionales dentro del español. ¿Vale? Por eso me interesa mucho que esto vaya dentro del español. Existirán otras lenguas en donde estos fonemas, que en español presentan contraste funcional, no presentan esa característica. Por ejemplo, no les voy a poner ejemplos claros, pero el chino. En el chino, la oposición entre sordo y sonoro de estos dos fonemas no presenta contraste funcional, porque tú lo puedes pronunciar como sonoro y sordo, y el hablante va a seguir entendiendo lo mismo. Es decir, para él no va a haber pares mínimos con esos fonemas. Por eso es tan importante entender este concepto, porque va a haber fonemas del inglés y del francés que van a ser alófonos en español y para nosotros no son distinguidores. Y eso es fundamental en su práctica porque ustedes tienen que saber cuáles sonidos del francés y del español no escuchan ustedes de oídas. ¿Sí? Por eso me interesa. Este concepto de contraste funcional y de cómo se define el fonema al interior de una lengua, ¿queda claro? La lectura que están haciendo, si ya la terminaron y pueden volver a leer el primer capítulo, quizá les vaya quedando un poco más claro este asunto, ¿no? En la lectura también vienen varios ejemplos del español y se refieren a esto. Dos fonemas que entren en oposición y que esa oposición sea significativa para una determinada lengua, es exactamente como en quiso-guiso, va a ayudarnos a definir el fonema al interior de esa lengua. ¿Esto que les acabo de explicar queda claro? ¿Lo de las características del fonema también? ¿O se los vuelvo a repetir? ¿Claro? ¿O se los repito otra vez, chicos? Contéstenme. Porque yo paso y
Y luego regresaremos en el repaso de la siguiente sesión, pero ahorita quiero saber si ya, esto ya. Para mí va bien, profe, gracias. ¿Y los demás? Aquí me dicen que de nuevo. Voy a explicar de nuevo lo de los rasgos para que quede más o menos claro. Los demás, otra vez. Ok. Una vez más. Vamos a regresar a esto. ¿Qué queremos decir con oposición o contraste funcional? Dos fonemas pueden entrar, o más vamos a decirlo así, cualquier fonema del AFI entra en relación de oposición con los otros fonemas, ya sea por uno o dos rasgos, porque los podemos hacer mediante esos rasgos. Esos son los rasgos distintivos entre fonemas. Cuando esta relación de oposición en una lengua permite contrastar dos secuencias de fonemas o dos palabras que difieren de significado, decimos que el fonema, incluso creo que lo voy a cambiar aquí para que lo puedan leer de esa manera. Cuando la relación de oposición, vamos a ponerlo de otra forma, cuando dos fonemas, cuando los rasgos distintivos de dos fonemas entran en relación de oposición en una lengua determinada, y esta oposición permite contrastar dos cadenas fónicas, aquí voy a poner palabras, que difieren en significado, decimos que el fonema está en una relación de contraste funcional. A ver, otra vez. Cuando los rasgos distintivos de dos fonemas entran en una relación de oposición en una lengua determinada, recuerden, esos dos rasgos siguen siendo distintivos para cualquier lengua, en el sentido de que definen a uno y otro fonema. Pero esos rasgos distintivos tienen que entrar en relación de oposición en una lengua determinada, es decir, para los hablantes de esa lengua tiene que ser muy evidente que esos dos fonemas se oponen por ese rasgo, tiene que ser perceptible, y esta oposición permite contrastar dos cadenas fónicas o palabras que difieren en significado, como en este caso el rasgo sordo y sonoro permite distinguir entre peca y beca, y ambas palabras significan dos cosas diferentes. Decimos que esos dos fonemas están en una relación de contraste funcional, porque contrastan funcionalmente en la lengua. Nos permiten distinguir formas o nos permiten diferenciar dos secuencias de palabras que más o menos iguales, y por tanto nos permiten distinguir el significado, porque para nosotros peca y beca no van a tener el mismo significado. Lo de la prueba de conmutación, aunque aquí está un poco más complejo, se refiere simplemente al hecho de que como estudiantes del lenguaje podemos intercambiar estos dos fonemas y ver que precisamente se da este contraste entre las dos secuencias o entre las dos palabras. Ese sería como lo básico de la prueba de conmutación. Podemos intercambiar el sonido oclusivo bilabial sordo y el oclusivo bilabial sonoro en un mismo contexto fónico, y como ese contexto fónico produce esa oposición y produce contraste funcional, entonces estamos ante dos fonemas de la lengua, ¿vale? Eso nos permite caracterizar al fonema al interior de una lengua de la siguiente manera. Cada uno de los fonemas, déjenme ver ¿Cris? Sí, tengo una duda. Con Sí. esto, cuando es P, bueno, P y B, ese sonido, o sea, nada más sería en esa, no puede aplicarse con P y T, ¿verdad? Solamente tiene que ser P y B. Podríamos poner otras, pero son reducidas, ¿eh? Por ejemplo, es una palabra muy coloquial, pero queca. Queca. Podríamos poner también checa, de checar, checa. Beca, beca, checa, creo que nada más. Reca, yeca, no, beca, no, creo que nada más. Beca, beca, checa y queca.
Ujú. Esa es la prueba de conmutación justamente. Que yo como hablante pueda comenzar a jugar con las palabras y cambiar el fonema para que es igual y decir, ah, yo puedo intercambiar solamente estos fonemas, lo que quiere decir que el fonema pu de peca, el fonema bu de beca, el fonema ch de checa y el fonema, ¿cuál otro les dije? Checa, queca, peca y beca, el fonema bu de beca, son fonemas que contrastan funcionalmente en el español porque me permiten distinguir esas cuatro formas. ¿Sí? Y yo sé que esas cuatro formas en español tienen cuatro significados diferentes. Entonces esos cuatro fonemas funcionan contrastivamente en el español porque me ayudan a contrastar esas cuatro formas. ¿Sí? Con este ejemplo queda un poco más claro, con las cuatro palabras, peca, beca, checa, queca. Sí, y una pregunta, por ejemplo, en el que yo le escribí, el de papá y tatá, ¿se puede o no? Sí, pero ahí no estamos tanto como en un par mínimo. O sea, sí, porque son dos fonemas, pero los pares mínimos generalmente se refieren a cuando hay un cambio solo en un fonema. Ajá, ahí tenemos el cambio en los dos. Podemos variar los dos. Entonces, más bien sería como gata, tata, lata, gata, bueno, incluso los voy a escribir para que los vean aquí, ¿no? Gata, lata, gata, lata, rata, ¿qué más les dije? Pata, exacto. Y el primer fonema que está ahí, ojo, cuando hablamos de intercambiabilidad entre fonemas, pueden ser al inicio de la sílaba, puede ser al inicio de una sílaba intermedia, ¿no? Aquí solamente estoy tomando el ejemplo de tata con el primer fonema, pero igual a lo mejor lo podríamos cambiar en medio. Tapa, tata, taza, ¿qué más? Tacha, por ejemplo, la droga, tacha, tacha, eh, tala, de talar, tala, tacha, tata, manta, no, porque estamos solamente con el ejemplo este. O sea, acuérdense, tienen que ser pares muy mínimos. Talla, por ejemplo, talla también, exacto. Talla, tara también es una palabra del español. Racha, no. Recuerden, solamente tenemos que cambiar un fonema. Cata con rata, lata. Tacha. Incluso lo vamos a, déjenme poner el pizarrón para que igual a lo mejor hagamos porque me están dando ejemplos, hay algunos que me dan, pero me dan otros ejemplos que nada más por cómo se escucha, parece par mínimo, pero no, tienen que ser muy cuidadosos en ese sentido, espérenme. Beso, peso, exacto, vamos a poner aquí en tu cuadro de texto. Sí ven el pizarrón, ¿no? El ejemplo que puso de lata, ¿qué puso? ¿Lata? El primero que puso Cris. Tata, estaba yo con Tata, ¿no? Tata. Y les decía, el problema con este pizarrón es que tengo que poner cuadro de texto para cada cosa que pongo. Tata, y les decía rata. Rata, ¿qué más? Lata, ¿qué más me pusieron por ahí? Patan, ajá, patan. Pata, mata, exacto, mata, de matar y de la mata de planta. Vean cómo los significados van variando, ¿vale? Y hay algunas formas a las que se les asocian más de un significado. ¿Cuál es el asunto? Que el contraste funcional lo están produciendo el intercambio del primer fonema, solamente el primer fonema. Por eso me interesa que los vean físicamente, porque solamente es el primer fonema. Todo lo demás es prácticamente igual. Ahorita estamos en términos ortográficos, ¿vale? Pero esta es una representación incorrecta del fonema. Justamente los símbolos de la FI sirven para representar el fonema como tal.
Pero vean cómo en todos estos ejemplos, tata, rata, lata, pata, mata, el primer fonema es el que difiere y es por eso que entra en contraste funcional. Ahorita vamos a ver rasgos que no entran en contraste funcional y que justamente es lo que da origen a la alofonía. Pero vean cómo esto es, cómo aquí solamente cambia el primer fonema y hay formas a las que se les asocian más de dos significados, ¿no? Por ejemplo, aquí también me ponen beso, peso, exactamente beso, peso, queso, rezo. Sean muy cuidadosos al escuchar solamente el primer fonema. Beso, peso, queso, rezo, yeso, ¿qué más? Ya son 5, ¿no? O sea, vean, y todos esos pueden funcionar como pares mínimos si los agarramos de 2, porque el fonema que está ahí contrasta con los demás. Habrá unos más evidentes, por ejemplo, aquí el ejemplo que yo les puse contrasta en solamente un rasgo, que sería el sordo y el sonoro, pero a lo mejor podemos tener aquí fonemas que contrastan en más de un rasgo, ¿no? Por ejemplo, el nasal que tenemos ahí, oclusivo, nasal bilabial sonoro de mata, contrasta de manera más evidente a lo mejor con el de rata, porque ninguno de los rasgos es compartido por esos tres fonemas. Rata es vibrante múltiple, aproximante, déjenme ver por acá. Vibrante múltiple sonoro alveolar. Solamente están hermanados, vamos a decir, el fonema de mata y de rata por el rasgo sonoro. Los dos son sonoros. Tanto en mata como en rata, solamente hablando de estos dos, los primeros fonemas son sonoros, pero contrastan en dos rasgos distintivos, en que uno es bilabial y uno es vibrante múltiple, y además en que uno es nasal y el otro es alveolar. ¿Esto va quedando claro? No, recuerden, el contraste puede ser al interior del fonema, que era justamente los otros ejemplos que yo les daba. También puede ser al interior de la palabra, perdón. Tenemos tata, podemos tener taza, podemos tener tacha, podemos tener ala, de talar. Vean cómo ahí el fonema que estoy intercambiando es el inicial de la segunda sílaba y está a mitad de la palabra, ¿vale? Aquí no se confundan con la división, con iniciales por ejemplo, solo inicio de palabra. Recuerden que también puede ser inicial de sílaba, inicio de sílaba. Lo que quiere decir que puede estar en medio de la palabra. Y también hay que ser muy cuidadosos porque las consonantes casi siempre son ataque o coda silábica. Entonces, por eso pueden dar la sensación de que siempre están al principio, pero eso depende de cómo estén analizando cada uno de las palabras. Entonces, vean cómo en ta, ta, taza, tacha, tala, el fonema está en medio y también existe contraste, porque estos fonemas nos están permitiendo distinguir dos formas. ¿Estos ejemplos ayudan más a que entiendan este concepto? Sí, profe. Los demás. Y otra vez, aquí estamos con signos ortográficos. Lo correcto hubiera sido ponerlos con signos fonéticos, pero con signos ortográficos también. Una de las ventajas del español que no tiene el francés y que el inglés más o menos es que nuestro idioma tiene más o menos una relación de 1 a 1 con los fonemas y las formas ortográficas del fonema. En francés y en inglés esto no pasa, porque puede haber cambios en la ortografía, como bien saben, no se pronuncia igual en francés a como se pronuncia. ¿No? O sea, ortográficamente no se refleja la pronunciación en todos los casos. En español, por eso es más sencillo entender este concepto, porque sí tenemos esa representación ortográfica. ¿Sí? Ok. Déjenme comprar, nada más déjenme tomarle foto a esta, porque el ejemplo me gustó, a la pantalla. Y voy a compartirles otra vez la presentación. ¿Me dicen si mi pantalla o todavía no?
Sí se ve. Ya, ¿no? Ok, entonces, como les decía, esto nos permite realizar estas características, ¿no? Los rasgos presentan rasgos no distintivos que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema lingüístico, como ya vimos. Presentan rasgos distintivos que los diferencian de otros fonemas del mismo sistema lingüístico. Esto es muy evidente, incluso en términos de cuadrito del AFI, si me ven y pueden ver el cuadrito del AFI, se darán cuenta de lo que les dije, ¿no? Todos los fonemas se emparentan por ciertos rasgos, pero también difieren en alguno, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos hablando del fonema dentro de una lengua, los rasgos distintivos de los fonemas producen relaciones de oposición entre esos fonemas, que a su vez produce contraste funcional entre palabras, que es lo que vimos ahorita, ¿vale? Esos rasgos distintivos se oponen en español y eso es lo que nos permite a nosotros como hablantes escuchar diferencias en la forma de las palabras y por tanto entender diferencias de significado. Los fonemas en relaciones de contraste funcional son intersustituibles en los mismos contextos fónicos, como el ejercicio que realizamos ahorita de esas palabras. Sustituimos un montón de fonemas del español en esa misma posición, en aparentemente la misma cadena fónica, lo que genera la existencia de pares mínimos. Todas esas palabras podemos ponerlas en pares y decir que son pares mínimos y describirlas en términos de sus rasgos, como el ejemplo que les puse de mata y rata. Esos pares mínimos también están en una relación de contraste funcional, solamente que ahí la cadena fónica o el fonema que está produciendo el contraste tiene dos rasgos diferenciadores, que uno es bilabial y nasal, como de mata, y que otro es alveolar y vibrante múltiple, en el caso de rata. Y eso es lo que produce la distinción de formas de significado. El rasgo de sonoro no produce distinción. Su aparición implica un cambio de forma que conlleva un cambio de significado, como en mata y rata, y ahorita esto de una unidad invariante lo vamos a dejar para el final. ¿Quedó claro? Con las lecturas, esto les va a ayudar un poco a afianzar más el concepto. La lectura que les mandé justamente la primera parte se refiere a la caracterización del fonema como realidad lingüística en general, y luego como unidad distribuida en el lenguaje del español. ¿Sí? ¿Aquí está claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, voy a pasar al siguiente concepto. Les digo, son conceptos difíciles, entonces por eso les recomiendo que cuando suba la presentación los vuelvan a leer. Anoten los ejemplos y además la lectura, porque eso les va a ayudar a reafirmar el concepto. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver qué es un alófono. Un alófono se va a distinguir por otro tipo de distribución, que es lo que vamos a denominar distribución complementaria. Es el hecho de que dos unidades fonémicas no son intersustituibles, es decir, no pueden aparecer en el mismo contexto fónico. O aparece una o aparece la otra. En los ejemplos que pusimos, rata, lata, pata, chata, todo el fonema todos los fonemas que intercambiamos ahí aparecen en la misma posición al inicio de la palabra. Pero existen otros fonemas, vamos a decirlo así, al interior de la lengua, que no pueden aparecer en el mismo contexto, que yo no los puedo intercambiar en ese mismo contexto. Es decir, no puede darse la prueba de conmutación en esos fonemas. Y eso es a lo que le vamos a denominar alófono. Porque su aparición va a depender de reglas fonológicas de la lengua en cuestión. Y lo más interesante de este tipo de alófonos, que aquí no lo puse, pero lo más interesante de este tipo especial de fonemas, vamos a decirlo así, es que no van a producir contraste funcional. Está al final de la descripción, pero es importante que incluso si quieren lo anoten. No va a producir contraste funcional porque como no aparecen en el mismo contexto, no se pueden contrastar. Es un poco lo que el ejemplo de aquí. Un dedo. En español existen dos reglas para la aparición de los alófonos D, que sería déjenme ver el cuadrito, el dental oclusivo sonoro y el dental oclusivo fricativo. ¿Qué es lo que tenemos que ver y que debería saltarles a la vista?
Primero, que cuando hablamos de alófonos, tenemos el hecho de que pueden existir otros fonemas que para nosotros no son perceptibles, o que ya estamos ampliando el inventario fonológico de la lengua en cuestión, por ejemplo, en este caso del español. Tenemos podemos realizar un dental oclusivo sonoro y un dental fricativo sonoro. Pero estos dos fonemas o estos dos alófonos están en distribución complementaria porque nunca pueden aparecer en el mismo contexto. Por eso existen reglas de aparición de los alófonos. El sonido oclusivo sonoro, por ejemplo, el sonido oclusivo sonoro dental aparecerá siempre después de una nasal. En el caso de un dedo, tenemos antes de la aparición del fonema D o del fonema D, sí, del fonema D, tenemos una nasal. Entonces va a realizar el sonido oclusivo dental sonoro. Pero ocurre que también tenemos una regla para el fricativo. El sonido fricativo aparecerá en todos los demás contextos. Todos los demás contextos quiere decir el que sigue, porque el fonema D al interior de dedo no viene después de una nasal. Hay otras reglas para esto, no viene tampoco después de una pausa, y es lo que genera el primer fonema, pero en este caso no, y por tanto se va a realizar como un fonema fricativo. Este concepto también está complicado. ¿Alguien me podría hacer comentarios? O sea, pueden plantearme dudas, pero también quiero que me digan qué les salta del ejemplo. O sea, ¿qué les parece interesante? ¿Qué es lo que podrían decir sobre el ejemplo? Ahorita, el ejemplo de B ahorita lo vemos. Pero hay algo que podrían decirme en un principio, que es como muy evidente para todos nosotros, cuando yo escribo la secuencia de fonemas un dedo de esta manera. ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Perdón? Ah, sí, que si pueden decirme qué sería lo primero que les salta a la vista cuando yo les digo, o lo primero que les viene a la mente cuando yo les digo que existen estos dos fonemas en español. ¿Alguien? ¿No? ¿No les parece curioso que yo les diga que existen estos dos fonemas en español y que para ninguno de ustedes esa diferencia sea perceptible? Es decir, cuando yo les digo dedo, ninguno de ustedes me va a decir, ah, claro. Digo, ahorita ya en términos lingüísticos, ¿no? Pero antes de todo esto, ninguno me va a decir, ah, sí, claro. Ahí tienes dos realizaciones diferentes del fonema D. Tienes un oclusivo y tienes un fricativo. Eso a ninguno de ustedes le viene a la mente, porque en términos reales esos dos fonemas no producen contraste, justamente porque entran en distribución complementaria, porque siguen reglas fonológicas que dependen del contexto en el que se, pero que no son intersustituibles. Es que exactamente, es que no notamos la diferencia de esos sonidos. Pero en la realidad hablada, vamos a decirlo así, producimos modificaciones en los sonidos porque están condicionados por los fonemas que le preceden o que le siguen. Y esa variación, ay, perdón, es lo que conocemos como alofonía. Ay, perdón. ¿Y por qué no son intersustituibles? Porque en términos de lo que sabemos fonológicamente, quiere decir que ninguno de estos fonemas se puede intercambiar. Por ejemplo, yo no puedo tener una realización fonética, recuerden la diferencia entre fonética y fonología. En la siguiente presentación vamos a ver un poquito más de esto. Pero no podemos tener un contexto en donde un dedo se pronuncie la primera D como fricativa y la segunda D como oclusiva.
Eso en español no puede ocurrir. Nosotros no lo notamos, pero fonológicamente cuando nosotros pronunciamos un dedo, siempre lo vamos a pronunciar como en A. Nunca lo vamos a pronunciar como en B. Por eso decimos que estos dos fonemas no están en contraste funcional, porque no puede ocurrir en ningún caso que cuando yo diga un dedo, yo pronuncie la primera D como oclusiva en unos contextos y en las siguientes la pronuncie como fricativa en otros contextos, porque fonológicamente no va a ocurrir para el español. Vamos a ver cómo en otras lenguas, como en el inglés, eso es súper importante, estos dos fonemas van a estar en contraste funcional, porque ahí sí van a permitir intercambio en la misma posición y el rasgo fricativo y oclusivo va a generar relaciones de oposición y de contraste entre palabras. Ahí sí, pero en español no. Entonces esto no puede ocurrir. Tampoco puede ocurrir que yo diga un dedo y la segunda D la diga en algunos casos fricativa y en algunos casos oclusiva, porque eso no produce para mí contraste. Y aparte, como no produce contraste, simplemente la aparición de uno u otro va a seguir a reglas de contexto, va a seguir a reglas fonológicas de contexto que van a auspiciar o van a provocar que aparezca un determinado fonema. Ahorita estoy diciendo fonema en el sentido general, pero aquí tenemos que decir ya que se produzca un determinado alófono. Si pasara eso de pronunciarla de diferente manera en cada ocasión, entonces en cada ocasión sería una palabra distinta. Depende. Vamos a ver que existe un fenómeno que se llama variación libre, en donde pueden aparecer dos fonemas en un mismo contexto, pero como no producen cambio de significado ni de forma, tampoco son fonemas. Si pasa eso de pronunciar de diferente manera en cada ocasión, entonces cada ocasión sería una palabra distinta. Yo más bien diría, si pasara que cuando pronunciamos de diferente manera en cada ocasión una palabra, escuchamos esa diferencia, entonces es una palabra distinta. Pero si cuando pronunciamos esa palabra de diferentes maneras en diferentes contextos y no notamos la diferencia de pronunciación, entonces estamos ante un alófono. Cuando digo diferencia o de pronunciación, recuerden, me estoy refiriendo a un fonema, ¿vale? Porque diferencia de pronunciación entre casa y puerta, pues hay diferencia de pronunciación, ¿vale? Pero ahí no hay par mínimo. Chata y rata, sí, porque tenemos dos pronunciaciones diferentes. Si nosotros no escucháramos la diferencia entre chata y rata, no estaríamos ante fonemas, estaríamos ante alófonos. Pero como escuchamos la diferencia, entonces estamos ante fonemas. En el caso de dedo, no escuchamos la diferencia entre la oclusiva y la fricativa, y si se llegara a dar el caso de que la regla, de que pronunciáramos el primer fonema de dedo como una oclusiva y como una fricativa, y el segundo como una oclusiva, perceptiblemente nos daríamos cuenta. Eso es a lo que se refiere la alofonía, ¿vale? Pero aquí lo importante de lo de la distribución complementaria es justamente que porque estos fonemas siguen reglas fonológicas, es decir, están condicionadas por los contextos de aparición. Cuando digo condicionadas por los contextos de aparición, vean que me estoy refiriendo a que existen reglas que me dicen cuándo utilizar uno, utilizarlo pongo entre comillas, porque más bien dicen reglas que nos describen cuando utilizamos nosotros como hablantes del español uno u otro, y nos están hablando de contextos que inician la aparición de una u otra forma. Por eso es que no se pueden sustituir, ¿sí? Porque están condicionados por el contexto en el que aparece. Esto de distribución complementaria queda claro. En lo que procesan esta información, denme chance porque están tocando y no nadie tiene que ir a ver. Les dejo.
A ver, chicos, entonces, ¿dudas sobre esto? Yo sé que tienen muchas, pero no sé si me queda claro esto de distribución complementaria. Yo voy bien, profe, o sea, voy como paso a paso. Ok. Recuerden, la lectura también viene este concepto en la lectura y les va a ayudar mucho leer ahí porque también vienen ejemplos y con lo que vimos aquí podrá ser un poco más entendible, ¿vale? Vamos a ver, déjenme ver cuántas faltan para ver si podemos terminar en 10 minutos. Sí, bueno, no sé si 10 minutos, pero vamos a ver. Es decir, que es un poco lo que vamos a explicar. En español podemos identificar que fonéticamente existen los siguientes fonemas. Ojo con lo de la palabra fonéticamente. Fonéticamente quiere decir cuando pronunciamos en el lenguaje oral de manera real, es decir, el sonido que producimos, existen los siguientes fonemas: sonoro oclusivo dental y sonoro fricativo dental. Sin embargo, el rasgo distintivo entre estos fonemas no es fonológicamente relevante. Recuerden, fonológicamente se refiere a los fonemas al interior de una lengua. Por eso me interesaba mucho que tuvieran estos fonética y fonología, los conceptos bien diferenciados. No es fonológicamente relevante para el español porque no produce contraste funcional. Es decir, para nosotros ese rasgo no es distintivo de estos fonemas, o esa relación de oposición entre esos fonemas no es relevante para nuestro idioma. Es decir, no implican cambios de forma que conlleven cambios de significado. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si se diera el caso incluso que pudiéramos generar intercambiabilidad, que en este caso no, pero si se pudiera dar el caso, esa oposición entre el rasgo oclusivo y fricativo no produciría diferencias de forma que conlleven diferencias de cambio de significado. Vamos a ver el siguiente caso, que en alófono puede también algo de variación, algo que se denomina variación libre. Sucede cuando dos elementos fonémicos, vamos a decirlo de otra manera, cuando dos fonemas, con rasgos distintivos que los diferencian, se presentan en la misma posición. Pero esta aparente intercambiabilidad no conlleva cambio de significado tampoco, que es un poco lo que les decía aquí. Si se diera el caso de que en algún contexto pronunciáramos un dedo con una fricativa inicial y luego con una oclusiva en la segunda posición, para nosotros sería imperceptible. Por lo tanto, no tendríamos contraste funcional. En español tenemos casos como, por ejemplo, doctor. Doctor, en realidad, nosotros nunca la pronunciamos con el oclusivo velar sordo. En una habla muy cuidada y muy forzada, podríamos decir doctor, doctor. Pero en realidad, cuando ustedes lo pronuncian de manera relajada, decimos doctor o doitor. Ya en el caso de doitor, ya es quizá una lengua que generalmente tenemos a menospreciar, pero son en dialectos indígenas, porque no existe el tipo de construcción consonántica como en español que se hace aquí. Se tiende a relajar mucho la pronunciación de ese fonema y entonces comienza a desaparecer y se comienza a ir hacia otros fonemas extraños, como doitor, dotor. En casos extremos desaparece, pero ahí ya no estamos hablando de variación libre, simplemente desaparece el fonema porque la pronunciación es tan relajada que el fonema desaparece. Pero aquí lo que nos interesa es que existen casos en donde ese fonema que para nosotros técnicamente sería el velar oclusivo sordo, o sea, la k de queso, en realidad cuando se pronuncia en la palabra doctor, no se pronuncia como el velar, sino que se pronuncia como este. El primero sería el velar oclusivo sonoro, y el segundo velar oclusivo fricativo, y el tercero sería el palatal aproximante sonoro. Y como nos damos cuenta, estos tres fonemas aparecen en el mismo contexto fónico. Doctor, doctor y doitor pueden parecer pares mínimos, y el fonema que está ahí está intercambiado, como en el caso de los fonemas. ¿Cuál es el asunto? Que si yo les digo doctor, doctor y doitor, lo máximo que van a hacer es reírse de mí, pero todos van a entender doctor. Porque esos fonemas o esos rasgos entre los fonemas
no están produciendo contraste funcional, aunque aparentemente haya una intercambiabilidad. Y este tipo de fonemas también sigue reglas fonológicas. En español existe la siguiente regla fonológica para los alófonos del velar sordo. En oposición postnuclear, esto ya no debería ser difícil para ustedes, pero postnuclear es coda de sílaba. Los fonemas oclusivo bilabial sordo, oclusivo bilabial sordo, oclusivo dental sordo, oclusivo velar sordo, bilabial o sonoro oclusivo, dental oclusivo, no, dental oclusivo sonoro y velar oclusivo sonoro se neutralizan. Es decir, se pierde la distinción entre modo de articulación y solo se mantiene el punto de articulación. Vean cómo en el caso de doctor y doctor, los dos primeros A y B, una es fricativa, la otra es oclusiva, pero siguen manteniendo el punto de articulación que sería el velar. El caso de doctor ya es otra cosa, pero en estos casos se mantiene el punto de articulación. Los dos son velares y están diferenciados en oclusivo y fricativo, ¿vale? Pero mantienen el mismo punto de articulación. Incluso los que pronuncian de manera hasta cierto punto forzada o muy evidente la palabra doctor, ese fonema sigue siendo velar. Entonces, si añadimos el alófono a estos dos, todos son velares y solo difieren por el punto de articulación. Eso es lo que es variación libre. La característica fundamental de este concepto es que, aunque hay una aparente intercambiabilidad entre fonemas, que lo correcto es decir, aunque hay una aparente intercambiabilidad entre alófonos, esos alófonos no producen contraste funcional porque su aparición o los rasgos distintivos no producen contraste, no producen cambio de forma, ¿sí? Es decir, en español podemos identificar que fonéticamente existen los siguientes fonemas, otra vez fonéticamente en el habla real, en lo que decimos nosotros: sonoro oclusivo velar, sonoro fricativo velar, sonoro aproximante palatal. Sin embargo, el rasgo distintivo entre estos fonemas, oclusivo, fricativo, aproximante y palatal, no es fonológicamente relevante para el español porque no produce contraste funcional. Es decir, no implica cambio de forma que conlleven cambios de significado. ¿Dudas con lo de variación libre? ¿No? ¿Los demás? Estos conceptos no los habían visto, si no me recuerdo, entonces, en general son nuevos, por eso me interesa mucho estar preguntando esto, porque si quedan dudas tenemos que resolverlas. ¿No? La lectura, los que la están haciendo y los que no, les recomiendo que la hagan, les va a ayudar mucho a esto, ¿vale? Porque ahí vienen estos conceptos. Entonces, ¿cuáles serían las características del alófono? Los alófonos de una lengua cumplen las siguientes características. Presentan rasgos no distintivos que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema lingüístico, como en el caso de los fonemas. Presentan rasgos distintivos que los diferencian de otros fonemas del mismo sistema lingüístico, como en el caso de los fonemas. Pero aquí vienen las diferencias. Los rasgos distintivos no producen relaciones de oposición entre fonemas, por lo que tampoco producen contraste funcional entre cadenas fónicas o palabras. Los alófonos no son intersustituibles tampoco, entran en distribución complementaria o variación libre. Por esta razón, no existen pares mínimos para los alófonos. Estos no son pares mínimos porque no produce contraste funcional. Simplemente es alofonía, presentación alofónica de la pronunciación oral del español. Se puede decir que forman parte del lenguaje en cuestión, en el sentido de que son emitidos por los hablantes. Es decir, todos estos fonemas forman parte de nuestro lenguaje porque los emitimos cuando hablamos. Pero no forman parte del sistema lingüístico como tal, en el sentido de que su aparición no distingue formas ni significados.
Es decir, para el sistema lingüístico del español, la aparición de alguno de estos tres fonemas, como en doctor, doctor y doitor, no es relevante. No es relevante y por tanto vamos a seguir entendiendo lo mismo. Y es una unidad variante. Ahora vamos a ver lo que quiere decir con unidad variante. ¿Vale? ¿Dudas con características del alófono? No, profe. ¿No? ¿Segurísimos? Ok. ¿Qué queremos decir con unidad variante? Esto sí lo tengo que quitar porque está mal. El fonema va a ser una unidad invariante, vamos a decirlo así, en el sentido de que siempre vamos a entender ese fonema. Siempre vamos a entender ese fonema. Por ejemplo, en el caso de dedo, aunque exista esa variación alofónica que tenemos ahí, para nosotros siempre entendemos que está este fonema. El fonema dental oclusivo sonoro. Entonces vamos a decir que el fonema como unidad invariante simplemente quiere decir que no importa cómo se realice, porque justamente las características del alófono es que son las realizaciones del fonema. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este caso, vean cómo tenemos dos realizaciones, la oclusiva dental sonora y la oclusiva fricativa sonora. Son realizaciones de un fonema que seguimos entendiendo, entendemos para esas dos realizaciones el mismo fonema. El fonema, vamos a llamarle nuestro fonema ideal, ¿no? O el fonema para nosotros se produce siempre que emitimos una D. ¿Qué pasó? Sí, en contenidos está, perdón, sí. La lectura está con lecturas del curso, en la carpeta de lecturas del curso. Entonces siempre vamos a entender ese fonema. Por eso decimos que es una unidad invariante, porque para nosotros no hay variación, aunque exista variación real en la emisión oral alofónica, para nosotros esa variación no existe. Entonces, para nosotros ese fonema es el fonema, digamos, que se realiza en cualquier contexto. Por eso lo ponemos, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, les digo, con la transcripción, pero por eso lo ponemos entre diagonales, porque siempre vamos a entender ese fonema. Los alófonos son unidades invariantes, perdón, variantes, en el sentido de que aparecen en diferentes contextos o son realizaciones de un mismo fonema, como es el caso de aquí. Tanto el fonema dental oclusivo sonoro como el dental fricativo sonoro son dos realizaciones del fonema que está ahí. Del dental sonoro, por ejemplo. Del dental sonoro. Por lo tanto, van a ser variantes porque van a variar según el contexto. Va a haber el fonema en cuestión se va a realizar de diferentes maneras o va a tener diferentes variantes alofónicas según el contexto en el que se realice. No sé si esto queda claro. Es unidad invariante y variante. El fonema es la unidad invariante. Y los alófonos son las variantes del fonema. ¿Sí? ¿Los demás? Déjenme buscarles porque yo quería terminar esta. O sea, no me faltan 2 diapositivas de esta presentación, pero sí me interesa mucho que quede esto claro, porque justamente en Blackboard voy a abrir un foro, porque vamos a discutir un poco esta pregunta sobre por qué creen ustedes, y para que lo vayan pensando, que es importante para el estudio de las lenguas extranjeras entender la diferencia entre alófono y fonema. Sí, les digo, para que lo vayan pensando, ya cuando entremos al foro ya lo discutiremos y lo discutiremos también un poco en clase. Pero, porque es importante.
¿Por qué creen ustedes que es importante distinguir entre los fonemas y los alófonos de una lengua? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con todo lo que hemos visto hoy? Les digo, vamos a hacer repaso antes de iniciar la siguiente sesión, como lo que hicimos hoy, pero más o menos para que se vayan acostumbrando a mi forma de trabajo, ¿no? Y también un poco como, si quieren comentarme, ¿les ha gustado la lectura? ¿Les ha gustado lo que están viendo ahorita? ¿Les parece que no les sirve de nada? ¿Que es innecesario? ¿A los que les odiaban la materia la odian más? No sé. Faltan 3 minutos, así que, si alguien quiere comentar algo. ¿No? Sí, yo creo que sí, ya se las voy a subir ahorita, porque ya la vamos a terminar. Está más complicada de lo que pensaba, ok. ¿Alguien más? ¿No? No es paciencia, o sea, simplemente me gusta, o sea, sí, porque pues evidentemente sí, pero me refiero un poco a que tienen que entenderlo y al final del día les va a servir para el estudio, porque además las lecturas que vienen van a ser más complejas y presuponen las lecturas que ustedes saben todo esto. Y entonces van a empezar a hablar el alófono X, el fonema X, y ustedes se van a quedar pasmados si no saben la diferencia, ¿vale? Entonces, más que paciencia, me gusta que entiendan, ¿no? Entonces, si van entendiendo, eso me doy por bien servido. Aunque les digo, ¿no? Hay que repasar apuntes, sesión, y igual la presentación ya la voy a subir al ratito para que la puedan checar, porque el examen es en donde va a haber problemas si no me pueden contestar como en el repaso que hacemos al inicio, ¿vale? En el examen van a tener seguramente las diapositivas a la mano y eso, pero como ya saben cuál es la dinámica más o menos de los exámenes en línea, se darán cuenta que es complicado hasta en eso, por la misma dinámica del examen, copiar y estar con las diapositivas en la mano siempre. Entonces, por lo menos tienen ustedes que saber dónde encontrar los conceptos en las diapositivas y dónde ir a buscarlos para que en el examen no vayan a tener problemas, ¿vale? Pues entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos el jueves y pues nada, descansen, ya son 10:59. ¿Vale? Vale, chicos, ustedes también que tengan un buen día.